Sin embargo, hay otros que han aprovechado este insólito fenómeno para sacar trineos improvisados a la calle y hacer muñecos sin bebé. Lo cierto es que las nevadas seguirán hasta este miércoles. Sin embargo, el fin de semana los termómetros subirán sobre el... De grabación. Ahora sí. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar al señor Felipe Hernández, ingeniero civil en minas de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián, del campus de Bellavista. Don Felipe hizo su memoria, sus estudios, en otras palabras, estuvo una cantidad a lo menos de 5 años en la universidad. Y bueno, conoce muy bien su casa de estudios, los profesores que él tuvo, etcétera. Pero eso es una etapa de la vida de Felipe. Entonces lo que me gustaría es que Felipe nos cuente cuándo parte sus estudios, de qué forma lo hace, en qué liceo estudió, cuál fue su gran experiencia que tuvo en ese liceo, y posteriormente cómo llega el momento de tomar, creo que él debe haber, por lo joven que es, debe haber hecho la prueba de selección universitaria, la PSU, y bueno, y en términos de eso, ¿cómo llegó a la carrera de ingeniería civil en minas? O sea, ¿cuál fue el foco realmente que le interesó seguir en esta carrera? En un país que está haciendo minería polimetálica hoy en día, y si no la hace, claramente digamos, las arcas fiscales van a sufrir un deterioro espantoso, porque no todo es cobre. Y la verdad que en el caso de nuestro ingeniero civil, él ha trabajado en recursos tales como tierras raras, etcétera. Y bueno, él nos va a contar, pero me gustaría que partiera del principio, así que voy a dejar a don Felipe adelante, por favor. Bueno, agradeciendo al profesor por la entrevista y a la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián por darme la oportunidad de exponer en esta ocasión. Bueno, me presento, como dijo el profesor, soy un ingeniero titulado del año 2020. Yo estudié en el Liceo de Aplicaciones y di la prueba de selección universitaria, la PSU. Bueno, en el año 2015 inicié mi estudio universitario en la Casa de Estudios de la Universidad de San Sebastián. En ese tiempo existía otra directiva, diferente al director de carrera actual, en donde mi principal motivación para entrar a la universidad fue principalmente el foco educativo que tenía esta, la calidad que otorgaba y por sobre todo los profesores que entregaban su conocimiento a los alumnos que en esa oportunidad eran jóvenes e inexpertos. Yo me catalogo como una persona ágil, responsable y muy proactiva. Me gusta aprender desde joven, ¿ya? Yo he trabajado desde joven en muchos empleos. Yo no tuve la posibilidad de obtener una beca o un crédito aval, por lo que estuvo en mi obligación trabajar para mantener mis estudios. Ocupé varios cargos durante mi jornada educativa, en donde yo salía de la universidad y iba directamente al trabajo. Trabajé de supervisor de servicios generales, trabajé en el área de finanzas, en diferentes empresas del país, y lo que esto me otorgó una gran capacidad de experiencia, creo yo, en afrontar situaciones complejas, en donde me permitió entrar al mundo laboral y por sobre todo comprender en qué consistía este, ya que es un mundo totalmente diferente al mundo educativo. Además, esto me permitió crecer como persona y por sobre todo lograr en mí una capacidad de crecimiento, una capacidad de ser mejor persona y de contribuir al medio, en este caso a mi nación, que es Chile. Como mencionando, siguiendo con la historia, bueno, como dije anteriormente, tuve que costear mis estudios, no tuve ningún crédito por parte del Estado y puedo decir que con éxito no reprobé casi ningún ramo que me atrasara. Logré establecer mi plan de estudio en los 5 años que duraba la carrera oficial y como dijo el profesor, mi memoria de título estuvo enfocada en tierras raras, aplicaciones mineras y aspectos de cristalografía, en donde el foco esencial de la memoria era instaurar el tema de tierras raras en la nación y por sobre todo en la comunidad educativa, ya que actualmente la minería está relacionada exclusivamente al cobre
en la región en la zona norte del país, y principalmente a otros metales, pero se olvidan del potencial de las tierras raras, que actualmente, bueno, son 14 elementos, pero estos componen casi todo el aspecto tecnológico que actualmente ayuda a la humanidad. Todos los elementos tecnológicos actuales se elaboran en base a tierra rara. Y el potencial de Chile en esta área es tremendo. Si Chile pusiera el mismo énfasis que en el cobre, esta nación podría lograr utilidades mayores de las que obtiene con el metal rojo. Es evidente que debe haber una cultura en las diferentes casas de estudio sobre estos metales, perdón, sobre estas tierras, en donde se debe fomentar a nivel gubernamental en todas las escalas del Estado de la importancia como nación de establecer las tierras raras como metales estratégicos para el desarrollo futuro. Creo que es importante establecer características de estos metales, elaborar investigación y por sobre todo planes de explotación. Bueno, actualmente Biolantánido es la única empresa que trabaja con estos metales en la zona austral, sur austral del país, pero es una pequeña empresa, no comparable a grandes empresas como Antofagasta Minerals, Codelco o HP, Pillington, que concentran capitales 10 o 100 veces mayores. Por lo que como consideración, creo que las tierras raras tienen un aporte tremendo para el desarrollo de la nación. Oye, interesante. Una consulta. ¿Cómo llegas tú a la Universidad de San Sebastián? ¿Cuál fue tu método de elección de casa de estudio? Bueno, principalmente yo postulé por el sistema único de admisión de la época, en donde se me establecieron diferentes casas de estudio, en donde yo tenía como prioridad estudiar minería. Pero específicamente elegí la Universidad de San Sebastián, creo decir, por su foco educativo y por su personal docente. Creo que la universidad destaca en ese aspecto en donde, aunque es una universidad nueva en minería, en comparación a las casas tradicionales de estudio, como la Universidad de Santiago o la Universidad de Chile, en donde tienen generaciones mineras, creo que esta universidad tiene el potencial de ser un foco de mineros de primera, en donde el capital docente, como destaco algunos, por ejemplo, entre el director de la carrera, es de primera calidad, que ha permitido a los alumnos, más que aprender, entender la minería, entender que este es un proceso multifactorial en donde la universidad y tanto el capital humano y docente influyen en la formación del alumno, otorgándole a esto una capacidad de aprendizaje que yo creo que es equiparable a las casas de estudios tradicionales. Creo además que me gustó esta universidad, debo decir, por su también infraestructura, capacidad de docencia, biblioteca, laboratorio, que en comienzo sí fueron pequeños, pero a medida que pasaron los años, la universidad y creo que el aspecto directivo de la carrera se dio cuenta de que era necesario invertir. Y esto se logró poco a poco durante los años sucesivos en donde yo estudié, y se logró definir que más que un laboratorio o un software más, lo que creo que importa es la capacidad del docente, su capacidad de enseñanza y por sobre todo su capacidad de análisis frente al alumno, en donde a este le permitan más que aprender, comprender y por sobre todo que él piense de manera propia en minería. Por eso me gustó la universidad y creo que la recomiendo. Hay una pregunta que todo el mundo se hace, independiente del momento histórico en el cual uno ingresó a la universidad. Normalmente uno se pregunta cómo es el entorno al cual uno va a llegar. Al poco andar se da cuenta realmente si llegó al lugar adecuado o no llegó simplemente. ¿Y eso qué significa? Que hay grados crecientes de asertividad, de empatía, y lo que más es importante, hay una cercanía con profesores, con las autoridades administrativas superiores de la universidad. Y tal vez lo más importante, que lo que se está haciendo ahí son cosas nuevas, o sea que existen ideas nuevas para poder efectuar trabajo. Y la verdad es que si no fuese así,
la universidad sería algo distinto al concepto de universidad, que sería una suerte de una gran biblioteca que tendría libros, y la verdad es que cada persona tendría que esforzarse, leer libros, pero no tendría ese contacto humano que es tan importante para poder crecer como persona, como yo digo, crecer en forma transversal o integral, que es la palabra que creo que es la mejor. Entonces mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Tú encontraste un entorno grato con tus compañeros, con tus autoridades, con tus profesores? O bien, ¿qué cosas piensas tú que podrían perfeccionarse? Porque nada es perfecto en la vida, somos seres humanos nomás. Bueno, evidentemente creo que hay aspectos que la universidad debe trabajar y por sobre todo perfeccionar en el tiempo, que está en la inversión de, yo creo que de capital docente de primera, que esto se ha ido trabajando con los años, pero evidentemente falta inversión o tal vez usando otra palabra, se necesita más inversión. Creo que invertir en docencia siempre es algo beneficioso para la casa de estudio. Ahora bien, relacionado con mis compañeros, bueno, yo tengo una excelente relación con toda mi generación, que egresamos creo que 10 o 12, pero quedaron atrás algunos compañeros que durante este año y el año subsiguiente deberían titularse. Yo entré como con 40 o 45 compañeros, en donde yo tuve la mayor relación con varios, intenté ser una persona realmente amistosa y por sobre todo comprometida, o sea, con los trabajos, informes y diferentes trabajos en equipo que nos instauraba la universidad. Eh, yo actualmente tengo comunicación con varios, he visto su búsqueda activa laboral actualmente, he conversado con ellos en, por ejemplo, la capacidad de docencia de la universidad, el programa de egresados de la universidad, en donde algunos han recibido apoyo de psicólogos para elaborar, por ejemplo, un buen currículum, en donde se nota que de parte de la universidad igual existe un apoyo una vez que el alumno deja la casa de estudio, pero claro está, todo es mejorable, todo es perfectible en el tiempo, y creo que la universidad debe mejorar estos aspectos de que los egresados, a veces sin experiencia laboral, entran en un mundo en donde nunca han trabajado antes, en donde llegan a un mercado que prácticamente no conocen. Y creo que es importante ahí por parte de la Casa de Estudios fomentar esta área y por sobre todo instaurar profesional docente que hable estos temas, tanto en los CEFIM o en ramos electivos, en donde el alumno comprenda que la búsqueda activa laboral es un empleo más, buscar trabajo es un trabajo, y esto requiere compromiso por sobre todo un buen estado mental, ya que un estado depresivo no ayuda en nada a buscar empleo. Creo además que mis compañeros están en un buen estado anímico, los que yo he conversado con ellos, he conversado con varios, en donde me hablan su inquietud y por sobre todo sus sueños futuros. Y creo que formamos un gran equipo, yo conservo amistad con varios, no tanto algunos más que otros, pero quiero decir que fuimos una generación que logramos cosas. Ahora bien, en el aspecto de la universidad y por sobre todo sus directivos, creo que la universidad resalta en el aspecto de que la casa de estudio es bien cercana con los alumnos. No es tanto como otras casas de estudio que me han contado, que, por ejemplo, citarse con un director de carrera o citarse con un secretario de estudio, hay que sacar horas, es un aspecto más administrativo. En cambio, aquí la universidad era prácticamente pillárselo en el pasillo, conversar con ellos, o ir directamente a su escritorio, claro está, cuando él tenía el tiempo, y se instauraba una relación más bien de alumno-profesor bien cercana, en donde se lograba instaurar el punto del alumno y cómo el profesor, en este caso el directivo, intentaba solucionarlo. Y creo que en ese aspecto la universidad resalta, porque yo he tenido experiencias de familiares que han entrado a otras casas de estudio en donde realmente es complejo hablar con los directivos. Hay que pedir horas o hay que seguir una tediosa burocracia interna, pero creo que la universidad en el aspecto de mi carrera, porque yo puedo hablar solamente por mi carrera, creo que en ese aspecto la universidad era bien cercana con los alumnos. Dime una cosa, adicionalmente a eso, la universidad es como una suerte de un velero muy bonito, es como quien habla de la esmeralda, que se mueve en un mar, y ese mar a veces tiene turbiedades. Y la verdad que en el último periodo hemos tenido varias crisis, pero básicamente me voy a referir a una, yo no hago política en la universidad.
y tampoco la hago en mi casa. Y la única política que hago es tratar de pensar bien. Y si eso es política, entonces, claro, hago política incluso cuando duermo. Pero hay un tema que a mí me interesa muchísimo. Eh, yo creo que los egresados que nosotros estamos teniendo en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián tienen un sello distintivo, son distintos. Yo trabajé toda mi vida en la Universidad de Chile, he sido profesor de más de 8.000 alumnos y conozco a tanta gente, pero me he encontrado con un ambiente muy grato, muy cercano con los alumnos de nuestra carrera y de otras carreras, donde también he hecho clases para tratar de tener un equilibrio. Yo he hecho clases en el plan común, he hecho clases en la parte para los informáticos, en esa carrera, y ahora voy a hacer clases para la gente de industria, etcétera. O sea, la idea es moverse dentro de la universidad e ir conociendo gente. Ahora dime, hagamos el símil con una persona que fue un alumno durante 5 años, que conoce más la Universidad de San Sebastián que yo llevo 2 años y algo ahí. ¿Cómo te has movido tú, digamos, si hacemos el mismo símil? ¿Cómo sientes tú la universidad? ¿Es una suerte de familia o cómo la ves tú? Bueno, yo creo que la universidad para toda persona tiende a ser la segunda casa, en donde uno prácticamente pasa más tiempo que en la casa propia, debido a que la formación académica influye en que el tiempo del alumno prácticamente 8 o 9 horas al día, antes del estallido social, obviamente cuando las clases eran normales, pasaba más tiempo en la universidad que en su propia casa. Entonces se forma una especie de vínculo de la persona con la casa de estudio, en donde la casa de estudio pasa a ser parte de uno mismo. Creo que la universidad en sí ayuda a las personas a crecer y por sobre todo a formar lazos con los compañeros y por sobre todo con su universidad. Creo que uno estudia en una universidad no tanto por el aspecto de obtener un título o un renombre, sino más bien para crecer intelectualmente, lograr más que las generaciones anteriores. Y creo que en ese aspecto la universidad resalta en que uno, por ejemplo, la infraestructura era buena, el edificio en comparación a otras de casas de estudio privadas era relativamente amplio y de primera calidad. Ahora bien, todo es mejorable. Hay situaciones en donde la universidad también dejaba mucho que desear en el aspecto administrativo y por sobre todo en el aspecto tanto, por ejemplo, en algunos laboratorios o capacidad docente, pero creo que la universidad se dio a entender de que puede mejorar en el tiempo, especialmente en la facultad de nosotros, que es la Facultad de Ingeniería y Tecnología, en donde el plan común, por una parte, que eran los 2 años y medio, y los otros 2 años que ya eran específicamente minería por la especialidad, se notó un cambio a medida que pasaban los años, en donde se logró por parte de la universidad entender que la formación minera prácticamente no es tanto teórica. Y es claro está que la teoría importa, pero más bien la minería considero que es más bien práctica, o sea, estar ahí en terreno, salir a campo mina, y creo que eso se logró en los últimos años que yo estudié. Ahora bien, yo he estado con algunos compañeros en donde se ha notado que eso se ha potenciado, en donde las salidas de terreno se han logrado desde el primer año, y a diferencia de mi formación, que logré salir ya creo que en segundo, ahora se está logrando de primero. Entonces se nota que la universidad en ese aspecto ha logrado invertir correctamente los aranceles que cobra. Recordemos que los aranceles no son bajos, para cualquier carrera universitaria mínimo son 5 millones al mes. Entonces, para cualquier familia el impacto del arancel es bien alto, a no ser que tenga beca o crédito. Y creo que cualquier persona que estudia independiente en cualquier universidad, lo que lo resalta en base a otras personas es su capacidad de superación. Ahora bien, yo estoy agradecido a la universidad y la formación que me dio. Por algo estudié ahí, si no yo me habría cambiado. Pero creo que la universidad en sí, a mí me gustó. En realidad, a mí me gustaba el día a día en la universidad, en la casa de estudio. Interactuar con los profesores o con los directivos o con mis compañeros. Esas rutinas diarias en donde de repente uno salía, se desenvolvía como estudiante, aprovechaba de divertirse cuando era la oportunidad. Entonces creo que esas pequeñas experiencias suman
y logran formar recuerdos y vínculos que son bien importantes, y creo que valoro harto eso. Yo creo que esa parte es bien importante, porque no solamente la parte profesional, pero también la parte humana. Yo creo que así es la única forma de crecer. Esto es como una planta, te das cuenta, que no solamente se requiere un buen suelo para que crezca, hay que también abonarla y hay que colocarle agua, hay que tener cuidado que no le llegue el sol de esa manera y la queme. O sea, hay una cantidad de procesos que son procesos biológicos, químicos y físicos que son importantes tomar en consideración. De la misma manera yo veo el caso de los alumnos, fíjate. Son plantas que están en crecimiento y no solamente hay que hacerlos crecer en la parte, digamos, del conocimiento técnico, hay que hacerlos crecer como personas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú crees que la universidad ha logrado eso? Bueno, tú ya has dicho, lo has perfeccionado mucho, pero lo que no me gusta a mí es la autocomplacencia, cuando la gente piensa que todo lo que está haciendo es extraordinario y que ya no hay nada más que hacer, o que ellos son los únicos que tienen las ideas, digamos, correctas. Esa gente no hace investigación y por eso no, que no entiende. Por ejemplo, cuando uno manda un trabajo de investigación y a veces el editor, sin pasar por un proceso de referato, te lo manda de vuelta porque él tiene un conjunto como de secretarios técnicos que ven si está o no dentro del objetivo de la revista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno no puede enojarse con eso. Digamos, son las variables. Así se juega el partido en la academia, y etcétera. Hay otro elemento que es importante y que tiene que ver con la empleabilidad. Por ejemplo, en instituciones como el MIT en Estados Unidos, Oxford y Cambridge en Estados Unidos y en Inglaterra, etcétera, y otros lugares que yo conozco bien, el arancel de la universidad es muy alto. Es extremadamente alto y nadie que ingresa ahí duda de pagarlo porque sabe que le va a ir bien en la parte laboral. Es decir, lo que invierte lo va a recuperar rápidamente y va a tener un buen estar. Nosotros no somos ninguna de esas instituciones porque la verdad que Chile no tiene esos niveles, no tiene, digamos, una capacidad de creación e innovación tecnológica que le permita, ¿cierto?, un flujo de caja que sea extremadamente positivo para nosotros como país. Entonces, las oportunidades que tenemos en ese sentido son menores. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú sientes que el país como tal, en el área minera, donde estás tú, está haciendo lo correcto o habría que hacer algunas modificaciones? Entre paréntesis, cuando tú dijiste que valía 5 millones de pesos mensuales, eso no, yo creo que dijiste, o sea, creo que Anual, era anuales. Ahí se perdón, anual. menciona, pues hasta yo me asusté, la verdad, gracias a Dios estoy sentado. Sí, Eso sería, sí, verdad, lo mencioné mal, eran 5 millones anuales. ya, ¿tú crees que en el contexto de lo que yo te estaba comentando, tú crees que la universidad, porque nosotros no tenemos autocomplacencia, la verdad es que tenemos una crítica constante, que tiene que ser positiva y constructiva. Pero ¿tú crees que la universidad y el país están haciendo lo correcto? Yo creo que la universidad ya hemos hablado bastante. ¿El país tú crees que hace lo correcto? Bueno, yo creo que en el aspecto minero se ha logrado un aspecto de inclusión en el aspecto femenino a medida que han pasado las décadas, pero aún deja mucho que desear en comparación a empresas del mismo nivel en Europa o en los países desarrollados del primer mundo. Actualmente en las empresas mineras creo que existe un clasismo en referencia a dónde uno estudia y por sobre todo sus contactos familiares o el conocido como coloquialmente se llama pituto, en donde se da a entender de que una persona entra a veces en un cargo minero sin tomar en cuenta su meritocracia, sino más bien se toma en cuenta su familiar y contacto, que en donde se dejan muchas personas atrás. Actualmente las empresas mineras, tales como Codelco, Antofagasta Minerals y BHP, que son, sin desmerecer a las otras, pero son las empresas más grandes de cobre a nivel nacional, solo de cobre, porque excluyendo a otras empresas de oro o plata, en donde se nota que las empresas han logrado un aspecto de inclusión en otras casas de estudio, pero aún existe clasismo en sus aspectos de inclusión,
Por ejemplo, algunas empresas como BHP, en sus formularios de acceso a la información en donde uno postula, por ejemplo, un programa de egresado, no existe nuestra casa de estudio en sus aspectos de universidad. Cuando uno pone la universidad en la que estudió, no sale la casa de estudio de la Universidad San Sebastián. Entonces uno tiene que colocar otra casa de estudio. Y eso va a entender en el estudiante un aspecto discriminatorio, en donde puede ser denostado por parte del alumno, en donde puede sentirse inferior a otra persona. Yo he tenido prácticas profesionales con gente de universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, y puedo decir que el nivel educativo y formación que yo tuve en algunos casos fue mayor al de ellos. Por ejemplo, yo tenía una capacidad de reacción superior a la de ellos, porque quiero decir que en mi caso personal, yo he trabajado, en muchas ocasiones he tenido diferentes cargos de responsabilidad y jefatura. Por ejemplo, yo he sido supervisor, entonces yo he mandado gente y he respondido a situaciones críticas. Entonces yo creo que esa experiencia, que no es valorado por las mineras, porque las mineras solamente valoran la experiencia minera como tal, pero esa experiencia a mí me sirvió mucho en las prácticas, porque yo pude resolver problemas de urgencia en donde una persona que nunca ha trabajado le costó demasiado. Entonces llegué a resaltar en esa área en donde yo sabía cómo responder, sabía cómo interactuar y por sobre todo elaborar minutas, informes o reportes de manera clara y precisa en donde resolvía el problema que tanto aquejaba en ese momento. Entonces yo creo que las empresas mineras deben incluir en sus aspectos de antecedentes o requisitos para los cargos que ofrecen, en donde a veces piden 10 o 12 años para un cargo, que encuentro que es excesivo. Realmente excesivo pedir 12 años de experiencia para un cargo, en donde... Y eso crea otro problema, porque en redes sociales como el LinkedIn o redes profesionales como por ejemplo portales de las mismas páginas mineras, se nota que las personas mayores también tienen un problema para volver a la industria minera. Se toma el límite de 50 años, 55 años y después la industria te echa, no te deja volver. Entonces el problema está en que a veces no quieren gente muy joven, porque es inexperta, o la gente mayor es sobrecalificada y por ende muy cara para ello, en donde eso también crea un problema. Entonces la gente de los extremos queda prácticamente fuera. La gente o es muy joven o muy mayor, la industria minera no la considera para sus cargos por diferentes cuestiones que yo realmente he conversado con personas de recursos humanos, en donde uno de los aspectos, claro está, es que una persona mayor con mucha experiencia, para ellos sale con una expectativa de renta muy alta, o una persona muy joven, con poca experiencia, no es rentable para la empresa. Entonces eso crea como un cuello de botella, en donde las empresas mineras no tienen la capacidad de absorber al personal y a la gente nueva que se está formando. Recordemos que la industria minera en este país es de las más grandes, entonces se requieren aproximadamente 20.000 personas, dicen que para el 2022, 2023, según la estadística del Estado, en donde se dice que se necesita personal minero, pero ese personal minero va a salir joven de la universidad. Entonces, ¿cómo las casas de estudio solamente exigen personal de alguna universidad y excluyen a otra? ¿En base a qué? ¿En base a qué se rigen ellas? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué dicen que una persona que viene de tal universidad es diferente a otra? No se entrevista a las personas, no se les pregunta, solamente se ve en base al currículum. Y muchas veces creo que en base solamente a la casa de estudio discriminan bastante. Y esto causa un problema en los estudiantes, ya que muchos estudiantes no saben asimilar la frustración que esto implica. Si uno postula y no encuentra ninguna respuesta por parte de las empresas mineras que dicen que van a contratar jóvenes por parte de los directivos, recordemos que los directivos de las empresas grandes como Codelco, los vicepresidentes ejecutivos o los gerentes generales dicen que la minería se necesita personal joven, pero aspecto de recursos humanos dice otra cosa. Los jóvenes comúnmente son excluidos y discriminados en base a su casa de estudio y por sobre todo a su experiencia laboral. Y eso crea, como mencioné anteriormente, un cuello de botella, en donde los estudiantes, al no saber asimilar esta frustración, en muchos casos crean una decepción en base a lo que estudian. Porque la minería en sí no es solo estudiar 5 años y volver a trabajar, es un proceso constante de aprendizaje.
Recordemos que ahora estamos entrando en la minería 4.0, de la revolución industrial 4.0, en donde prácticamente toda la minería va a ser automatizada para el 2050. La mayoría de los aspectos tales como perforación y tronadura, operaciones unitarias de transporte, van a ser automatizados, entonces van a ser controlados a distancia, por ejemplo, desde Santiago, por operadores capacitados e ingenieros, en donde van a manipular camiones CAEX o, por ejemplo, palas de cable, equipos auxiliares, etcétera, en donde ya no va a ser necesario que una persona esté manejando el vehículo, sino una persona de Santiago lo va a poder manejar. Y eso implica un tremendo potencial para las casas de estudio, en donde tienen que fijarse en eso, de que la universidad a futuro y la profesión en sí va a cambiar, ya no va a ser tanto como actualmente, pero considero que las mineras en sí deberían incluir personas de otras casas de estudio, ver su potencial, ver que son a veces yo encuentro que no, el título no te separa mucho de lo que eres como persona. O sea, el título, claro, influye en donde demuestra que tú cursaste un plan de estudio y te titulaste de la carrera, pero creo que el personal a cargo de selección y por ende los ejecutivos que los mandan a ellos deberían tomar en cuenta de que la persona es un íntegro, es una suma de factores, no es solamente experiencia laboral y uno que otro contacto. Una persona es un ser completo en donde influye sus aspectos personales, el trabajo en equipo, las habilidades blandas, las habilidades teóricas. Entonces, eso deberían tomarlo en cuenta. Y por sobre todo, creo que si esto se lograra, la minería sería más inclusiva y para todas las casas de estudio. De acuerdo, hay un tema interesante en eso, fíjate, que por mucho tiempo en nuestro país nos quejamos que el país, la verdad, la gente que entiende un poco de economía, yo algo entiendo, bueno, un poquito más que algo, nos quejamos de varias cosas, por ejemplo, la falta de productividad que tiene el país en algo distinto a cobre. No somos capaces digamos, de fabricar nuestros propios automóviles, no tenemos esa tecnología. Y acá es impensable que Chile sea capaz de fabricar un avión. O sea, hay una serie de elementos que son, desde un punto de vista técnico, si tú lo ves en una perspectiva global, son elementos bastante pasados de moda, porque los aviones se hacen hace mucho tiempo, ¿cierto?, en el mundo. Y parece que alguien, en algún instante, yo sé quién fue, pero no lo voy a nombrar, con el permiso de todos los que nos escuchan, alguien decidió que la industria pesada en Chile no tenía sentido y le había que traer todo desde afuera, que salía mucho más barato. En otras palabras, no había que hacer investigación, porque la calidad tiene algo que es muy importante. Toma tiempo y cuesta dinero. Entonces hay países que se han tomado el tiempo adecuado, han gastado los recursos como corresponde y tienen calidad, hacen innovación de envergadura, hacen transferencia tecnológica de envergadura, pueden hablar de ingeniería 4.0 y eso ya está pasado moda, estamos en la 5.0 ya en muchos países, especialmente en países tales como Inglaterra, en Estados Unidos, hay centros que están trabajando muy bien en Los Álamos, básicamente, en el MIT. En Inglaterra se trabaja muy fuerte en Oxford, Cambridge, Imperial College, King's College y otros. Y tienen institutos de investigación. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Que los mejores titulados y egresados pasan a estos institutos de investigación y ellos hacen grandes aportes. Esos aportes toman tiempo, ¿cierto? Cuestan dinero, pero reditúa, porque después ese país está en condiciones de fabricar productos que otros no lo tienen. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si nosotros seguimos haciendo exactamente lo que hemos hecho, aquí vamos a aplicar la lógica, no más matemática. Yo creo que es falso pensar que vamos a mejorar. Si seguimos haciendo exactamente lo que estamos haciendo, vamos a seguir cada día peor porque mientras algunos avanzan, nosotros vamos retrocediendo. Por lo tanto, si queremos hacer cosas distintas, tenemos que hacer cambios. Y estos cambios no son grandes revolución, cuando la revolución significa cambio. Eso significa la palabra revolución, no significa otra cosa. Entonces, mi pregunta es la siguiente.
¿qué tipo de cambios crees tú que habría que hacer? Porque esto no es solamente un tema de la universidad, nosotros somos parte de la sociedad y no podemos resolver los problemas de todo Chile y de todo el mundo. Eso no es posible, por muy capacitados que estemos nosotros. Pero el tema es el siguiente. Esta forma de tratar a las personas en forma incorrecta, esta forma de no valorar el recurso humano, esta forma de no entender las películas antiguas que nos indicaban que los indios antes de ir a una guerra, yo me acuerdo, yo era chico, pero la cosa es así, consultaban los consejos ancianos. Es decir, había una valoración por la experiencia y el conocimiento acumulado, como uno dice en su clase. No se trata de decir, mire, la integral de x por dx es x cuadrado partido por 2 más una constante. Eso no tiene ninguna importancia, eso lo hace cualquier programa hoy en día. Tiene en matemática, tiene en MATLAB, a lo menos, ¿cierto? La pregunta es, si yo tengo una integral que es totalmente desconocida, o tengo que resolver una ecuación diferencial desconocida que se aplica a un problema práctico, ¿de acuerdo? O bien, de un problema práctico, yo derivo un modelo para posteriormente poder extrapolar. Mi pregunta es, ¿tú crees que Chile lo está haciendo bien? Bueno, yo considero que Chile como nación ha cambiado en base a las décadas. Recordemos que en el aspecto específico de la minería, hemos pasado de una minería artesanal a una minería industrializada y ahora una minería automatizada, en donde se ha logrado un escalón. Como dice usted, los países desarrollados ya están en una revolución 5.0, pero yo creo que en algunos casos nosotros recién estamos entrando en la 4.0, porque algunas mineras grandes ya están recién tomando esa escala no tan alta como los países desarrollados, pero se está tomando la iniciativa de llegar a ese nivel. Claro está que la minería es un proceso complejo en donde se involucran muchas personas, muchas profesiones, en donde poner de acuerdo a todas las personas es tremendamente complejo, pero existen lineamientos base en donde la minería ha logrado estar acorde al desarrollo de la nación. Recordemos que Codelco ha sido una de las empresas que, aunque ha necesitado inversión por parte del Estado que no le ha logrado dar, pero ha sido una de las empresas que prácticamente ha dado los mayores aportes al capital al capital que eventualmente ocupa el gobierno para el desarrollo social y económico. Entonces, yo creo que en ese aspecto está bien. Claro está que las empresas como tal deben evolucionar y el Estado debe formar una inclusión en el aspecto fiscalizador, por sobre todo, pero creo que las empresas han hecho su trabajo bien. Hay sí aspectos que mejorar, como el aspecto de la empleabilidad para los jóvenes, el aspecto de la inclusión para las mujeres, el aspecto de la inclusión para personas, por ejemplo, que no tienen estudios en minería, pero quieren trabajar, porque recordemos que la industria minera se radica principalmente en el norte del país y la mayoría de la gente en el norte no tiene todas las retribuciones de la minería. Por ejemplo, Calama, que es una capital minera, en donde se encuentran principalmente Chuquicamata, Sierra Gorda, entre otras, es la capital, no se queda con todas las utilidades de las mineras, o sea, las mineras retribuyen su utilidad a toda la nación, y en donde se extrae, las comunidades son excluidas y separadas del aspecto que ellos deberían considerar como propio, que son las utilidades propias de la tierra que ellos mismos están viviendo. Entonces yo creo que en esos aspectos la minería tiene mucho que trabajar en aspectos de inclusión, trabajo con las comunidades, pero no todo es malo. Hay aspectos buenos que yo resalto, como por ejemplo su capacidad de desarrollo y por sobre todo de innovación, pero como claro está, aún falta mucho por trabajar, nada es perfecto, todo es perfectible en el tiempo, pero sí hay muchas cosas que faltan por mejorar y creo que la minería y el aspecto también del Estado debería incluirse en esa parte. Hay un elemento que es importante, que también bueno, hay muchas cosas que uno piensa y reflexiona. Ocurre de que yo no puedo hacer minería en el vacío.
hay comunidades, hay personas, hay un medio ambiente que debo cuidar. Yo no hice nada, llegué a este mundo, estaba todo, estaban los ríos, estaba el mar, estaba la tierra, etcétera, etcétera. Yo lo único que he hecho es simplemente intervenir parte de la naturaleza y no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Los resultados indican que lo hemos hecho pésimo como humanidad. Cualquier cosa que el hombre toca está produciendo algunos problemas. Al mismo tiempo, en la parte de la minería se requiere el recurso hídrico, que tú sabes bastante de eso. Pero hay comunidades que tienen problemas con ese recurso hídrico. Entonces, por otra parte, claramente cuando, si yo uso un instrumental, llamémoslo de esa manera para ser más fino, no un tremendo dispositivo, para desalinizar agua de mar, por ejemplo. Eso es trivial, eso se sabe cómo se hace, pero produce dos cosas. Uno, yo saco agua de mar, en consecuencia altero el pH del mar, ¿de acuerdo? Segundo lugar, en algún lugar debo dejar la sal. Eso me va a producir un problema en el suelo, ¿cierto? Un problema de erosión. ¿Dónde dejo la sal? En tercer lugar, necesito un proceso en el cual, te das cuenta, voy a necesitar petróleo para poder hacer todo lo que se requiere dentro de la planta y poder evaporar, o sea, separar el agua de la sal. O sea, hay una serie de cosas que yo necesito hacer. Pero más importante que eso, necesito tener un diálogo permanente y constructivo con las comunidades y no destruir el ecosistema. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Porque la minería va a crecer en la medida que empieza a conversar con la gente como corresponde, en forma sincera, se cumplen los acuerdos, no contamine y empiece a invertir como corresponde. Pero no todo en la vida es ganancia. ¿Te das cuenta? Bueno, en el aspecto de extracción de recursos naturales, siempre se conlleva un riesgo de alterar la naturaleza por sí. Por ejemplo, en el norte, como dice usted, el proceso de osmosis inversa, en donde se extrae agua de mar, se provoca en agua potable, crea la salmuera, que evidentemente es un problema. También, por ejemplo, la acumulación de ácido sulfúrico en hidrometalurgia, en donde estamos logrando ser uno de los acumuladores de ácido más grandes del mundo, en donde no vamos a saber qué hacer con el ácido una vez que las menas que se produce hidrometalurgia pasemos a piro. Eventualmente vamos a pasar a la industria de pirometalurgia, en donde el ácido ya no va a ser utilizado, por ende va a provocar que este ácido sea un desecho y por sobre todo dañe el medio ambiente. Recordemos que el ácido sulfúrico es uno de los ácidos más potentes a la hora de dañar el medio ambiente. Nosotros estamos en su acumulación. Existen diferentes procesos en donde se está tratando esto. Yo, por ejemplo, yo hice mi práctica profesional en el Ministerio del Medio Ambiente y el de Minería, en donde se logró trabajar este tema con diferentes profesionales, en donde se está llegando a una conclusión que en ese momento yo no logré ser parte, pero luego leí los memorandos en donde se estableció el tema, de que la minería tiene que ser sustentable para que esta fuera posible. La minería debe ser sustentable y por sobre todo mantener la biodiversidad propia de la zona en donde se extraen los recursos naturales. Recordemos que la minería crea muchos problemas, aspectos, por ejemplo, la contaminación del agua, crea el polvo, erosión, contaminación con diferentes tipos de solvente, ácido, orgánico en diferentes etapas, crea muchos desechos que en muchos casos y por muchos años se tiraron en zonas del desierto que prácticamente ahora reclaman una mirada por parte del Estado de qué hacer con eso. Recordemos que Chile, en aspectos de Arica, también hubo un reportaje que yo leí, en donde Chile aceptó desechos de parte de otros países desarrollados en el norte del país y los dejó prácticamente en zonas que ahora son habitables, cerca de zonas habitables. Entonces eso crea un problema tanto para las comunidades cercanas como para todo el ecosistema, incluyendo las especies animales, vegetales y por sobre todo humanas, en donde se crea un problema que la minería pasa a ser más un problema que una solución. Creo hasta que
la minería trae sus beneficios para los aspectos y para las arcas fiscales, evidentemente, y para empleo de la zona y para progreso y calidad de desarrollo, pero también está que la minería debe ser sustentable, se debe involucrar en el aspecto, los directivos de la empresa, crear planes y planificación minera a corto, mediano y largo plazo, en donde se vea que el aspecto ambiental debe ser tomado de primera línea, debe ser uno de los temas principales a analizar y que esto permita que la minería sea sustentable tanto para las comunidades cercanas como para la nación en general. Creo que a medida que pasan los años, esto se ha ido trabajando. Evidentemente, anteriormente no se veía así, pero actualmente he notado algunos gestos por parte de la minería grande en donde se ha logrado involucrar a las comunidades cercanas a los proyectos, a las comunidades rurales, por ejemplo, en el desierto, en donde se logran hacer equipos de trabajo con diferentes ingenieros, en donde se logra plantear sobre el tapete la necesidad de que las comunidades cercanas deben involucrarse en los proyectos. Si no, se causa el problema de que el proyecto es rechazado por la comunidad y crea un aspecto resentivo, en donde el proyecto prácticamente, en vez de traer beneficios, solamente trae odio por parte de la comunidad y resentimiento, como lo que actualmente ocurre con el proyecto de Alto Maipo, en donde, aunque los accionistas mayoritarios desmienten el aspecto de daño al medio ambiente, es evidente que existe una erosión del terreno a medida que por las construcciones que va a causar diferentes problemas a medida que pasen los años. Entonces, esos aspectos en donde no se involucra a las comunidades en los proyectos, donde no se toma en cuenta la opinión de la persona que vive ahí, que conoce la tierra, creo que es dañino para la minería, porque solamente crea problemas más que solución. Ahora bien, los estudios de impacto ambiental, decretos ambientales sectoriales, en donde se trata estos temas, han ido evolucionando en el tema y creo que el Senagiomina en ese aspecto ha tenido un rol primordial en donde ha logrado poner sobre el tema de que el tema ambiental es importante. Las universidades también lo han visto así, ya que, por ejemplo, actualmente está la carrera de medio ambiente, ingeniería en medio ambiente, cosa que antes no existía. Las universidades también están tomando en cuenta técnicos medioambientales, en energía renovable. Entonces se va dando esa índole de que los progresos toman años en que la conciencia nacional los tome en cuenta, pero cuando una vez que llegan estos conceptos, se van ampliando en el tiempo. Y creo que eventualmente Chile va a ser uno de los países en donde vamos a crear minería sustentable, pero aún queda mucho, mucho por desarrollar, pero es un primer paso. Oye, ¿qué piensas tú con respecto al tema de la calidad del cobre que estamos produciendo? Porque hay un concepto muy simple que se llama la ley de cobre. Mientras más baja sea la ley, el valor de cobre es alto. Al mismo tiempo tenemos que pensar que no todo es ganancia, ¿cierto? En el cobre hay una fuerte inversión, hay sueldos que se pagan. Yo nunca he entendido la lógica de esos sueldos, evidentemente. No me voy a meter en ese campo porque tendría que discutirlo con alguien que sea de ese sector. Por ejemplo, me gustaría que entrevistara al director de Codelco y preguntarle cuáles son, digamos, los elementos, cómo se fijan las escalas de sueldo ahí. Porque ocurre que el recurso le pertenece a todos los chilenos. Entonces, la verdad es que esta desigualdad, estas cosas, no están bien cuando tenemos tantos problemas. Porque tú mismo lo has reconocido, de que la minería tiene muchos atributos. Atributos es algo positivo, tiene muchos atributos, pero también tiene ciertas deficiencias. Una de ellas, por ejemplo, es no conversar con las comunidades y producir un deterioro en la calidad de las aguas. Eh, no tenemos que ir tanto al norte, también podemos ir a una playa, por ejemplo. Tú puedes ir a Quintero y ver lo que pasa entre el pueblo de Loncura, que es el lugar que más amo yo en mi vida, y Ventana. Hay una cantidad de desechos que llegan al mar que es impresionante. Si tú vas en estos momentos a San Antonio, ves también que hay una cantidad enorme de derrames y se han producido muchos en la historia.
Entonces, eso afecta el ecosistema, afecta la flora, la fauna, todo lo que existe en el mar. Mi pregunta es, si eso es algo que sabemos nosotros, ¿no crees tú que llegó el momento, que es lo que yo pienso, de que aparezcan nuevas ideas y que sean los jóvenes que empiecen a tomar, digamos, nuevos puestos de trabajo, nuevas iniciativas y que lleguen con proyectos nuevos? Me explico, que haya otra forma de selección. La selección se haga no por el lugar que es más antiguo en el medio ni en el mercado, que se haga de acuerdo al tipo de proyecto que el joven propone a la empresa para desarrollar. Bueno, actualmente hay empresas grandes de minería en donde se establecen concursos públicos, en donde se ven estos aspectos de innovación, en donde las empresas mineras buscan capital nuevo que sea capaz de dar un aporte positivo a la industria minera. Pero claro está, estos proyectos son acotados en el tiempo y son limitados. Solamente ocurren una vez al año en algunas empresas y solamente en las grandes empresas mineras. Pero ¿qué pasa en la pequeña minería y en la mediana minería? En donde hay cientos de empresas y más encima las empresas contratistas que son cientos de miles que prestan los servicios esenciales a la minería. Entonces aquí se crea un problema donde las empresas prácticamente no incluyen no influyen en el aspecto de cambio generacional y por sobre todo en el aspecto de innovación. Claro está, las empresas han estado trabajando en esto, no todo es malo. Algunas empresas han trabajado en esto durante muchos años, empresas grandes, pero claro está, este proceso va a tomar tiempo, en donde las empresas lamentablemente demoran muchos años en darse cuenta del potencial que se pierde en capital humano solamente por tomar en cuenta la casa de estudios más antigua o la casa de estudios más tradicional. Entonces se deja personas afuera que prácticamente tienen un aporte igual o superior a estas personas, pero solamente estudiaron en otro lado. Entonces creo que las empresas en este aspecto pierden mucho capital humano, pierden mucho capital que puede producir un cambio. Y para ser innovador creo que no influye tanto donde uno estudió, sino más bien conocer el entorno donde uno trabaja e intentar mejorarlo. Creo que el aspecto de innovación está en cada uno. Cada uno tiene la oportunidad de pensar un poco y pensar cómo mejoro esto, cómo mejoro esta etapa del proceso, cómo disminuyo los costes, mejoro aumento los beneficios, cómo disminuyo el gasto, por ejemplo, el aumento de la contaminación, cómo disminuyo el aspecto en el uso de combustibles fósiles, cómo aumento el uso de energías renovables. Entonces, todos esos aspectos suman y en muchas oportunidades las empresas mineras no toman en cuenta ese capital. Creo que es un grave error, ya que todas las personas somos capaces. Ahora bien, se ha incluido esto en proyectos, como mencioné anteriormente, que son los llamados cursos públicos por parte de las empresas, en donde se incluyen estos temas. Actualmente creo que Codelco tiene un concurso público así de innovación, en donde llama a solucionar varios problemas. Y creo que es una oportunidad valiosa por parte de esta empresa y es un punto a resaltar que creo que es, y por parte de que las otras empresas lo tomen en consideración, que creo que es algo bueno que se haga eso, algo bueno que, que las grandes empresas de minería tomen en cuenta estos aspectos. Pero claro está, como mencioné anteriormente, este es un proceso lento que va a tomar muchos años y lamentablemente mucho capital humano se va a perder en el proceso, pero considero que a futuro esto va a ir cambiando, las mineras van reaccionando con el tiempo, no tan rápido como uno quisiera, pero considero que eventualmente el capital humano, sin importar la casa de estudios donde uno estudió, va a ser valorado. Las casas de estudio y las mineras se van a unir, en donde ya no creo que va a ser tan relevante donde uno estudió, porque las empresas transnacionales, yo he leído reportajes de grandes revistas internacionales dicen que las empresas multinacionales no toman en cuenta dónde estudió la persona, sino más bien se fijan en lo que hizo, en lo que logró en ese cargo. Aquí en Chile es lo opuesto. Se privilegia el lugar donde uno estudió y no lo que ha hecho. Se cree que porque una persona estudia en un lugar determinado,
tiene capacidad superior a otra persona. Y creo que eso es discriminatorio, creo que eso deja mucho que desear en un país en vías de desarrollo, en donde especialmente las empresas grandes que tienen capitales internacionales deberían fomentar el uso y contratación de personal de diferentes casas de estudio, de diferentes zonas, y también privilegiar en muchos casos gente joven. Creo que la gente joven va a cambiar la minería, creo que la gente joven va a influir positivamente en el desarrollo de la nación, y creo que la gente joven va a aportar soluciones en diferentes etapas unitarias, pero solamente necesitan el empujón, la oportunidad por parte de las mineras de ingresar. Fíjate que hay un elemento interesante en eso, porque yo te puedo contar, en base a la experiencia y la edad que yo tengo, yo me acuerdo que en mi barrio eh, siempre se veía un auto que llegaba y estaba nada más ni nada menos que un gran entrenador que tuvo la Universidad de Chile esa época, que era el Zorro Álamos, un tipo que era absolutamente brillante. Teníamos 2 o 3 jugadores, digamos, en el barrio que eran jóvenes, de tu edad o tal vez más jóvenes, que eran realmente, tenían mucho talento. Y este señor, el Zorro Álamo, andaba, estoy haciendo el símil, como creo yo que el proceso de reclutamiento debería ser. Andaba siempre a la casa de nuevos talentos en el fútbol. No había por qué ser del barrio X con respecto al barrio Y, porque X distinto de Y, eso no significa que sea igual a Z, y tampoco significa que sea igual a E elevado a X cuando X tiene infinito. Esas son simplemente historias que trata alguien de contarnos, y eso no es cierto. Entonces, hay 2 elementos que son importantes. Tengo la impresión que en Chile no hay una búsqueda de talento realmente genuina. Segundo, en Chile estamos acostumbrándonos a algo que no es bueno, que es que haya una euforia tremenda por cosas que se habla que son de gran investigación y tienen un impacto que es prácticamente nulo. Seguimos dependiendo del mundo desarrollado, seguimos dependiendo de eso. No tenemos nuestras propias revistas, no le damos la importancia que tiene publicar en el país. No, tenemos que publicar en una revista que sea afuera porque así es. O sea, como que nos falta un poco de nacionalismo en el buen sentido de la palabra. Entonces mi pregunta es, yo tengo la impresión que en el sector minero no hay una verdadera casa de talentos, cazar con Z, una casa de talento, y yo creo que esa es una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente debe ser solucionada a la brevedad. Porque el país ha seguido con un más o menos de algunas mejoras, ¿cierto? Porque traen un par de computadores y todo de afuera y todos los programas, pero perdón, esos programas se hacen afuera, no se hacen acá. No tenemos un área extraordinariamente desarrollada en inteligencia artificial. Por ejemplo, yo no la he visto en todo lo que se llama el soft computing. O sea que se está utilizando hoy en día en la ingeniería 4.0. Hay gente que habla del 4.0 y no sabe qué es lo que es el 4 y tampoco por qué se pone 4.0. O por qué no se pone 4.0. O sea, todo tiene una razón de ser. ¿De acuerdo? Cuando yo digo 4.0 es porque aproximé al primer decimal. ¿Y por qué no puedo hacerlo al último, al decimal número 100? Entonces, la pregunta mía es la siguiente. La casa de talento, ¿tú crees que es adecuada en Chile o no es adecuada, tenemos que mejorarla o ya estamos muy tarde para hacer ese tipo de cosas? Bueno, yo considero que el aspecto de mejorar siempre es loable en cualquier carrera. Recordemos que el aspecto de casa de talento está encargado en la carrera de recursos humanos, que principalmente su función es cazar personal, como dice usted, encontrar personas capaces para el cargo y ver personas que aunque no cumplen los requisitos iniciales para el cargo, pueden lograr las funciones que se requieren para el cargo si se les da la oportunidad y un pequeño empujón. Ese pequeño empujón no existe en la minería. Cuesta mucho para las empresas mineras enseñar, cuesta mucho para las empresas mineras tomar a esa persona sin experiencia, enseñarle lo que tiene que hacer y lograr que esa persona después siga su camino propio.
En Chile existen los programas de egresado, en donde las universidades y por sobre todo las mineras postulan en base a la casa de talento de personal joven. Pero este programa de egresado es acotado, solamente seleccionan 40 o 30 personas por programa en las grandes mineras. Recordando que para el programa de egresados de este año postularon aproximadamente 4.000 o 5.000 personas, de las cuales solamente 30 quedan finalmente. Entonces, las otras 3.000 y fracción quedan afuera. Perdieron la oportunidad de contribuir y de lograr aprender. Entonces, las empresas mineras deberían buscar estos programas y fomentarlos en el tiempo. No que exista un programa de egresados, sino que existan 10 o 20 durante todo el año. Todos los meses buscar a estas personas jóvenes, con capacidad de innovación y por sobre todo con capacidad de crecimiento, que logren aportar en la minería en el buen sentido. La minería es una profesión bien bonita, en donde uno puede lograr crecimiento personal y profesional, pero para ello a veces necesita un pequeño empujón, una pequeña ayudadita inicial. El entrar a una empresa minera es realmente complejo. Se tienen que seguir concursos de admisión, en donde prácticamente postulan cientos de personas para un solo cupo. Entonces, ese único cupo que entra cuesta mucho para una persona sin experiencia y a veces por una universidad no tradicional entrar. Pero esa persona tal vez es capaz y tal vez sea mejor que una persona de una universidad tradicional. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué existe esa especie de discriminación, que yo lo llamo así, en donde se decide tu futuro por parte de donde tú estudias? ¿Por qué las empresas consideran eso? ¿Por qué las empresas no se fijan en la persona y en sus habilidades, por ejemplo, extracurriculares? Por ejemplo, la persona publicó en alguna revista, como dice usted, la persona contribuyó en un programa social, la persona hizo algún voluntariado, o la persona colaboró en otras áreas que no son necesariamente teóricas, pero contribuyen enormemente en la calidad de persona y de profesional que va a ser. Entonces, ¿para qué queremos gente que esté encerrada en una oficina frente a un computador haciendo el mismo trabajo todos los días, en vez de tener una persona capaz que intente resolver los problemas, trabajar con diferentes equipos, incluirse con las comunidades, trabajar con innovación y lograr resolver los problemas? La minería pierde mucho dinero en aspecto de millones de dólares, en el aspecto de no lograr captar a estas personas, porque pierde mucho dinero en aspectos clave de las operaciones unitarias, en donde no se logra determinar bien por qué los procesos no funcionan como deberían funcionar. ¿En dónde están las etapas que fallan? Ni ahí las universidades deberían tener en cuenta estos problemas y las empresas que los contratan. Claro está, queda mucho por tomar en consideración. Hay muchos aspectos que hay que mejorar, pero evidentemente no todo es malo. Si yo siempre cuando intento resaltar las cosas, veo que hay aspectos que mejorar, obviamente, aspectos que hay que resaltar, que son los buenos, y aspectos que tal vez que hay que eliminar, que son los llamados cuello de botella, los llamados problemas unitarios, en donde estos problemas, al incluirse dentro de la cadena de producción, quedan problemas aún mayores, en donde aún el costo de mejorarlo aumenta exponencialmente en millones de dólares. Recordemos que la minería se ve en dólares, no en pesos. Entonces, un pequeño problema en una cadena de producción causa problemas en toda la cadena sucesoria. Entonces, creo que en ese aspecto las empresas mineras deberían tomar en cuenta esto, y especialmente su jefatura. Recordemos que las jefaturas son las involucradas principalmente en las tomas de decisiones de la compañía y informan a recursos humanos de qué persona seleccionar y cómo esta persona debe ser seleccionada. Entonces considero que el aspecto generacional debe ser tomado en cuenta. Las personas jóvenes tenemos el derecho de trabajar, tenemos el derecho de contribuir, tenemos el derecho de aportar en la minería. Solo necesitamos un pequeño empujón. Si nadie está pidiendo que se tome una persona que nunca ha trabajado en minería y se le enseñe 10 años. A veces las personas jóvenes tienen capacidades de aprendizaje superiores a las personas mayores, en donde por solo educarlas por un par de meses, ya luego la persona puede seguir sola por su camino y aportar.
pero eso cuesta mucho en la minería. En la minería se privilegia mucho la experiencia por sobre el desarrollo personal. ¿Por qué una persona joven no puede entrar a trabajar en pro de una persona que ya cumplió 12, 15 años de experiencia? Entonces, creo que eso es un problema en la minería, en donde muchas personas les va a costar encontrar trabajo. En LinkedIn frecuentemente veo eso, muchas personas angustiadas porque no logran que las mineras los tomen en cuenta, no logran que las empresas contratistas las tomen en cuenta, prácticamente sienten que estudiaron para nada, porque sienten que su carrera y lo que ellos aman, porque recordemos que uno estudia lo que ama. Yo amo la minería, me gusta eso. Entonces, yo considero que la minería debería estar incluida a los jóvenes. Pero claro, está en un proceso que va a tomar varios años. Mira, hay un elemento que siempre es importante, que se llama equilibrio. Yo creo que la sapiencia de la gente que tiene experiencia, junto a estas nuevas ideas de los jóvenes, que yo creo que forman una mezcla que es bastante superior en calidad a lo que tenemos. Por otra parte, hay que empezar a mirar un poquitito en Chile. Lo pongo en una forma bastante de niñito chico, para que la gente entienda. Eso de hablar un poco de, bueno, si no hablar un poco de, mejor no hable nada. Por eso dije un poquitito, va a resaltar eso, que la gente se entienda. Esto de colocar autoridades que no son autoridades, que son personas que no tienen una visión macro, y mucho menos micro. O sea, la verdad que entienden bien poco el tema. A mí me parece que Chile ya no está en el momento de seguir actuando en forma infantil. Yo creo que ahora hay que profesionalizar todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el país para dar las grandes oportunidades a la gente que tiene sus años de experiencia, sus años de edad. Y no empezar a discriminar a una persona que tiene 65 años, porque esa persona puede ser el único genio que hay en el área. Te voy a contar de que yo cuando estudiaba en la universidad, había un señor, que en paz descanse, es un buen ejemplo este, que era el único especialista en ondas que existía en Chile, pero no era titulado, nunca le interesó titularse. Pero si él no hacía la clase de ondas, no había nadie que tuviese la capacidad de hacer las clases que él hacía, que eran absolutamente brillantes. Tenemos otro investigador que se llama Jaime Ressler en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que es una persona que ha hecho grandes aportes en física y nunca le ha interesado el doctorado como grado académico. A él le interesa ser un físico. Y ser un físico no significa necesariamente tener una serie de títulos y de grado académico. O sea, él es físico, como tú dices, yo amo la minería, eso es lo que a mí me gusta. Él ama la física y hace física. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que empezar a buscar y la casa de talento debe ser, eh, no debe tener ningún filtro que no sea eso, exactamente la capacidad, el talento, y para eso hay que llegar a la gente, hay que motivarla. Tú te das cuenta que estas entrevistas que nosotros hacemos acá, el único objetivo que tienen es que la gente los conozca a ustedes. La verdad que yo también ando en la casa de talento, siempre lo he hecho, ¿ah? Ando buscando a los mejores y así los voy entrevistando, etcétera, etcétera. Y tenemos una serie de webinars que son las conferencias internacionales, nacionales, presentaciones, etcétera. Que si tú te ves, por ejemplo, después en YouTube va a ver cuántas gente ve esto. Nosotros no tenemos un lugar acá de discusión política, este es un tema muy importante. Tiene que ver con la capacidad que Chile va a tener como país para satisfacer sus necesidades, para conservar y tener mucho cuidado con el medio ambiente y para hacer que la gente sea feliz, porque la verdad es que uno viene al mundo a ser feliz, no viene a sufrir. Y cuando ya el llegar a este mundo solamente para sufrir, la vida no tiene ningún sentido. Entonces hay que permitir que la gente haga lo que ama y la verdad que lo haga bien, porque es la única forma de hacerlo bien. Bueno, yo quiero agradecerte el tiempo que nos ha otorgado. Yo sé que ya a esta hora mucha gente le gusta estar en su cama, pero yo sé que la gente joven tiene deseo y puede en cualquier momento retomar esto.
Lo otro que te voy a invitar es que haga y que prepares una presentación, y te lo pido ahora, para que empieces a mostrar a la gente ya, pero una presentación, que hagas un PPT o lo que tú gustes, con animaciones de lo que tú hiciste y qué cosas estás pensando hacer y hacia dónde va, digamos, qué es lo que tienes tú en tu cerebro, porque el cerebro es una cajita que hay que abrirla en algún momento. Entonces, por favor, tú me avisas cuándo estás en condiciones de hacer eso y que sea una presentación. Ahora fue una entrevista, ya esto lo vamos a subir a todas las redes sociales y posteriormente ahora va a mostrar qué es lo que tú realmente tienes y que nos has conversado esta noche. Así Sí, que, yo quería Felipe, agradecer la entrevista y por sobre todo, bueno, si los jóvenes me van a escuchar en los videos, que cuando vean este video, decirles que cualquiera puede conseguir sus sueños si está motivado a hacerlo. Creo que la minería, como cualquier profesión, tanto médica, ingeniería, etcétera, él es lograble si uno cree en ella. Evidentemente van a haber problemas durante el camino, pero creo que si una persona cree en lo que hace y por sobre todo persevera, va a conseguir sus sueños. Así que agradezco la oportunidad de exponer mi experiencia, mis opiniones. No fue mi intención denostar a nadie, pero creo que estos problemas deben ser mostrados en la sociedad, deben ser analizados por personal que sabe estos temas. Yo evidentemente me estoy iniciando en el mundo laboral minero, me falta mucho por aprender, pero creo que aporté un pequeño grano de arena que tal vez sea tomado por algún ejecutivo, alguna persona de interés en la minería con un cargo alto y vea estos problemas. Gracias. bueno, yo te doy las gracias una vez más y bueno, le deseo lo mejor a tu familia, a ti, vamos a estar en contacto como tratamos de estar. Y yo voy a seguir llamándolo a ustedes por teléfono, no obstante que ustedes ya salieron de la universidad, pero la Universidad de San Sebastián debe ser una gran familia y las familias no se acaban jamás. Y tienen su heredero, y yo creo que hay gente que no entiende eso, ¿ah? No entiende lo que es. Hay cosas muy básicas, tiene que ver con los valores, con los principios. Hay una serie de cosas, hay una pirámide de conocimiento, que algunos le llaman la curva de aprendizaje. Bueno, hay una serie de cosas. Nadie lo sabe todo y nunca nadie lo va a saber todo. Mientras más uno estudia, más ignorante es. Hay más variables que uno desconoce. Por lo tanto, por eso es importante que haya esta combinación que estábamos conversando, entre gente con experiencia y gente con nueva idea, para que de ahí se amalgue y salga algo que sea distinto, que nos ayude a todos como país. Así que Felipe, buenas noches a ti, a tu familia, y te voy a mandar el enlace tan pronto como esté disponible. ¿Ok? Ya, pues, y estamos en Gracias. contacto. Chao, muy amable.